El rastro de sangre conducía directo a su pozo. Thaddeus Carmichael se quedó paralizado en los escalones de su porche, rifle en mano, viendo cómo las gotas carmesí desaparecían en las sombras de la mañana. Algo salvaje había invadido su santuario, y por su aspecto, algo herido y desesperado. 2 años de soledad en su granja de Colorado le habían enseñado a Taad a interpretar cada señal que ofrecía la naturaleza. Esta no era sangre pura, demasiado espesa, demasiado deliberada. Este no era un animal herido buscando agua. Este era algo que sabía moverse con propósito, incluso mientras sangraba. Algo que entendía los asentamientos humanos lo suficiente como para encontrar la única fuente de agua limpia en kilómetros. Siguió el rastro con un silencio practicado. Sus botas desgastadas encontraban el camino más silencioso entre las hojas caídas. Cada gota contaba una historia de dolor, de determinación, de algo que luchaba por sobrevivir. El aire de la mañana traía una sensación que no lograba identificar. Salvia silvestre, pino y algo más. Algo que le erizaba la piel con una antigua advertencia. El sendero serpenteaba alrededor de su granero, pasando junto al gallinero vacío que había abandonado tras la muerte de Margaret, hacia el viejo ahumadero que ya casi no usaba. Las gotas de sangre se hicieron más grandes, más frecuentes. Lo que fuera que sangraba se debilitaba, se ralentizaba, levantó el rifle, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. Entonces la vio agachada tras el ahumadero como un lobo acorralado. Una joven lo miraba con ojos que no reflejaban ningún reconocimiento humano. Su largo cabello oscuro estaba enmarañado con hojas y barro. Su ropa, si es que podía llamarse ropa, eran retazos de piel de animal que apenas cubrían su cuerpo. Un profundo corte le recorría el brazo izquierdo, manchando su pálida piel con sangre fresca. Pero fue su postura lo que detuvo el corazón de Taad. No estaba sentada ni arrodillada como cualquier persona. Estaba en equilibrio sobre las puntas de los pies, lista para saltar en cualquier dirección, con las manos curvadas como garras contra el suelo. Cuando lo vio, no gritó ni pidió ayuda. Ella enseñó los dientes y emitió un gruñido bajo y amenazante que despertó todos sus instintos. No era una mujer. Era algo que había olvidado su humanidad. Inclinó la cabeza en un ángulo antinatural, observándolo como un depredador observa a su presa. No había miedo en esos ojos salvajes, solo cálculo. Sus fosas nasales se dilataron, leyendo su olor, determinando si era una amenaza o una oportunidad. La sangre seguía goteando de su brazo herido, pero no mostró ningún reconocimiento del dolor. Sad bajó el rifle lentamente, con la mente acelerada. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí fuera? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y por qué mirarla era como mirarse en su propio reflejo, algo roto, algo que había perdido su camino de regreso a la humanidad? Dio un paso atrás, con movimientos fluidos y silenciosos. Y él comprendió que se preparaba para correr, de vuelta a la naturaleza que la había moldeado, de vuelta a la manada o la soledad que la había mantenido con vida. En segundos, se desvanecería como el humo. Y él nunca sabría si este momento había sido real o solo otro sueño nacido de demasiadas noches solitarias. Pero algo en sus ojos, un destello de dolor que no era físico, lo impulsó a hacer lo único que cualquier hombre razonable evitaría. Dio un paso al frente. El gruñido que brotó de su garganta prometía violencia. Sus músculos se tensaron como un resorte cargado de muerte. Y Thaddeus Carmichael, por primera vez en 2 años, se sintió verdaderamente vivo de nuevo. Lo que sucedió después cambiaría sus vidas para siempre. Porque algunos encuentros son el destino disfrazado de peligro, y algunos desconocidos llevan las llaves de puertas que ni siquiera sabíamos que habíamos cerrado. Taad apoyó su rifle contra la pared del ahumadero y levantó ambas manos, con las palmas abiertas. El gesto universal de paz no significaba nada para ella. Observaba cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón que persigue a un ratón, y su gruñido se profundizó hasta convertirse en algo que vibraba en el aire matutino. Amansó caballos salvajes antes de que Margaret muriera. Pasó horas ganándose su confianza,
aprendiendo su lenguaje del miedo y la supervivencia. Pero esto era diferente. Era un alma humana envuelta en instintos de lobo, y no tenía ni idea de que naturaleza triunfaría. Moviéndose con deliberada lentitud, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un trozo de cecina seca. Sus fosas nasales se dilataron al instante, captando el olor. El gruñido cesó. Inclinó aún más la cabeza. La confusión sustituyó a la agresión. Entendía la comida, pero no el concepto de compartir. Taad arrojó la cecina a medio camino entre ellos y retrocedió. Ella no se movió de inmediato. En cambio, estudió su rostro, buscando el engaño, la trampa que esperaba. Cuando él se quedó quieto, ella avanzó a gatas, sin apartar la vista de él. Le arrebató la cecina y se retiró a su rincón, devorándola con dientes que claramente habían pasado años comiendo carne cruda. Mientras comía, él notó detalles que le hicieron encoger el estómago. Cicatrices cubrían sus brazos y piernas, viejas heridas de sobrevivir en condiciones que ningún humano debería soportar. Sus uñas eran gruesas y amarillentas, moldeadas por años de excavar y arañar. Pero bajo su apariencia salvaje, vislumbró algo que lo dejó sin aliento. Era hermosa de una manera que desafiaba toda explicación. No la refinada belleza que Margaret había poseído, sino algo feroz e indomable, como una tormenta que se había hecho humana. Cuando terminó de comer, lo miró expectante, no con gratitud, sino con la apreciación práctica de un depredador, preguntándose si esa fuente le proporcionaría más alimento. Él tomó otro trozo de cecina, pero esta vez se lo ofreció. Ella observó su mano extendida con profunda sospecha. Su respiración se aceleró, y él pudo ver la guerra interna que se reflejaba en sus rasgos. Créeme, vulnerabilidad. La vulnerabilidad significaba muerte, pero el hambre era un lenguaje más antiguo que el miedo. Se acercó, paso a paso, con cuidado. Lo suficientemente cerca ahora como para que él pudiera ver el brillo dorado en sus ojos marrones. La forma en que su pulso latía en su garganta. Lo suficientemente cerca como para oler la salvia silvestre en su cabello y notar cómo sostenía su brazo herido, protegiéndolo, contra su cuerpo. Sus dedos casi se tocaron cuando ella tomó la cecina. Casi. Pero algo la asustó. Un pájaro cantando en la distancia, el riachuelo de su viejo granero en el viento. Y ella se sacudió hacia atrás, siseando como un gato enojado. Fue entonces cuando Sad tomó su segunda decisión peligrosa de la mañana. En lugar de perseguirla, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y esperó. Cerró los ojos y se quedó inmóvil como una piedra. Cada músculo se relajó, cada amenaza neutralizada. Pasaron los minutos. El sol ascendía más alto, calentándole el rostro. Los pájaros reanudaron sus cantos matutinos. Y lenta, cuidadosamente, la sintió acercarse de nuevo. Cuando abrió los ojos, ella estaba sentada justo fuera del alcance de sus brazos, observándolo con una expresión que él no pudo interpretar. No del todo humana, no del todo animal. Algo atrapado entre dos mundos, ninguno de los cuales le había mostrado piedad. Pero en ese momento de silencio, algo pasó entre ellos. Reconocimiento tal vez, o simplemente la aceptación de que ambos eran criaturas que habían aprendido a sobrevivir solas. El sonido de cascos en la distancia destrozó el momento. Levantó la cabeza de golpe, cada músculo tensándose. Se acercaban jinetes y por su reacción supo exactamente lo que eso significaba. A Taad se le heló la sangre al reconocer las voces que traía el viento. Los hermanos Brennan, del pueblo, cabalgaban a toda velocidad hacia su propiedad con un propósito que no prometía nada bueno. Ella desapareció antes de que Taad pudiera pestañear. En un instante estaba sentada frente a él. Al siguiente se había esfumado como la niebla matutina. Oyó un leve susurro proveniente de la vieja cabaña de su granero, pero al mirar, no vio nada. Había aprendido a desaparecer como la mayoría de la gente aprende a respirar. El ruido de los cascos se hizo más fuerte,
acompañado por las ásperas voces de hombres que nunca habían aprendido a resolver problemas sin violencia. Taad se levantó y recuperó su rifle, mientras su mente repasaba las posibilidades. Los hermanos Brennan no cabalgaban hasta su propiedad para visitas sociales. Iban cuando querían algo, y normalmente lo deseaban con la suficiente intensidad como para tomarlo por la fuerza. 3 jinetes coronaron la colina que dominaba su finca. Los hermanos Caleb y Marcus Brennan, y su primo Owen, hombres que se habían forjado una carrera a costa de la desgracia ajena. Caleb cabalgaba al frente, con su sombrero negro calado sobre unos ojos que nunca habían reflejado nada parecido a la compasión. Detrás de él, Marcus llevaba una cuerda enrollada que había sido demasiado usada, y la mano de Owen descansaba sobre la pistola en su cadera. Llovieron sus caballos a 6 metros de donde estaba Taad, formando un semicírculo suelto que lo encajonó contra su propio granero. Caleb se inclinó hacia adelante en su silla, su sonrisa tan afilada como para cortar vidrio. «Buenos días, Carmichael. He oído que podrías estar albergando algo que no te pertenece». Sad mantuvo su expresión neutral, aunque su agarre en el rifle se afianzó. «No sé de qué estás hablando, Caleb. Ha sido una mañana tranquila». Eso es para que Marcus escupiera jugo de tabaco en la tierra cerca de las botas de Taad. Porque el viejo Pete de la tienda general jura que vio huellas ayer. Huellas de lobo, pero más grandes y extrañas. Siguiendo un rastro de sangre que conducía directamente a tu propiedad. El caballo de Owen brincaba nervioso, captando tensiones que su escritor era demasiado estúpido para leer. Claro, Pete es conocido por ver cosas después de beber whisky. Pero entonces, la señora Henderson mencionó gallinas desaparecidas, y el chico de Clearwater jura que algo aulló afuera de la ventana de su habitación hace 2 noches. A Taad se le heló la sangre. Si la estaban rastreando, si la habían relacionado con los recientes disturbios en el pueblo, corría más peligro que solo la exposición y el hambre. Hombres como los Brennan no capturaban lo que temían. Lo destruían. «Hay muchos animales salvajes por aquí», dijo Taad con cuidado. «Siempre los ha habido. No veo por qué me preocupa». La sonrisa de Caleb se ensanchó, mostrando los dientes amarillentos por el tabaco de mascar y la malicia. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas, vecino. Porque tenemos una recompensa. $50 por lo que sea que haya estado aterrorizando a la buena gente de Cedar Ridge. $50 a que lo encontramos. Lo detenemos y cobramos al ayuntamiento. $50. Más dinero del que la mayoría de estos hombres vieron en 3 meses. Suficiente para hacerlos cazar con la dedicación de profesionales y la crueldad de aficionados. Y viendo cómo el rastro lleva hasta aquí, añadió Marcus, desenganchando la cuerda del cuerno de la silla de montar. Creemos que no les importará si echamos un vistazo a su propiedad. Solo por ser buenos vecinos y todo eso. Sad levantó su rifle a una posición más preparada. Me importa mucho. Esta es propiedad privada y ustedes, muchachos, no son bienvenidos aquí. La temperatura entre ellos bajó 10 grados. La mano de Owen se acercó a su pistola y Marcus comenzó a probar el peso de su cuerda. Pero era Caleb quien más se preocupaba. Los ojos de Caleb se habían vuelto planos y fríos. La mirada de un hombre calculando ángulos y distancias. Eso sí que es antipático, Carmichael. Francamente sospechoso, si me preguntas, hace que uno se pregunte qué podrías estar escondiendo aquí fuera. ¿Qué clase de secretos podría guardar un viudo afligido para aliviar su soledad? La insinuación golpeó a Taad como un puñetazo. No solo estaban cazando un animal. Estaban cazando algo que creían humano, algo a lo que podían culpar de sus miedos y cobrar por destruirlo. Y sugerían que lo protegía por razones que arruinarían su reputación en el pueblo para siempre. Un sonido descendió del techo del granero, apenas audible, pero inconfundiblemente el crujido de la madera vieja y desnutrida. Caleb giró la cabeza hacia el sonido como un sabueso al percibir un olor. Bueno, dijo, desmontando con la facilidad que da la práctica. Parece que no tendremos que buscar mucho después de todo.
Saad se interpuso entre Caleb y el granero, con el rifle apuntando directamente al pecho del hombre. No estás buscando nada. Sal de mi propiedad. Pero mientras hablaba, oyó más sonidos desde el desván. Estaba atrapada allí arriba, y lo sabía. La pregunta era si intentaría escapar luchando o confiaría en él para manejar la situación. Cualquiera de las dos opciones podría costarles la vida a ambos. Caleb dio otro paso adelante, y el dedo de Taad encontró el gatillo. Un disparo era todo lo que conseguiría antes de que los otros dos desenvainaran sus armas. Un disparo para decidir si moriría protegiendo a una desconocida o viviría sabiendo que la había entregado a lobos que caminaban sobre dos patas. La decisión debería haber sido fácil, pero nada en esta mañana lo había sido, y comenzaba a sospechar que lo fácil ya no era una opción. El punto muerto se tensaba como un alambre, a punto de romperse. La mano de Caleb flotaba cerca de su arma mientras el rifle de Taad seguía apuntando a su pecho. Marcus y Owen se habían desplegado intentando flanquearlo, pero Taad conocía estas tácticas. Había sobrevivido a peores adversidades durante sus días en el ejército, cuando sobrevivir significaba más que proteger tierras vacías y amargos recuerdos. Otro arroyo desde la cabaña. La sonrisa de Caleb se volvió depredadora. Sabes, Carmichael, interferir en una casa de recompensas legal tiene consecuencias, especialmente cuando la gente decente tiene miedo de dejar que sus hijos jueguen afuera. La voz de Caleb se convirtió en un susurro que transmitía más amenaza que gritos. Hace que la gente se pregunte qué clase de hombre eres en realidad. La acusación flotaba en el aire como el humo de un funeral. En un pueblo como Cedar Ridge, la reputación era moneda corriente, y Caleb acababa de amenazarlo con arruinarlo. Un granjero viudo protegiendo algo que el pueblo consideraba peligroso se convertiría en algo peor que un paria. Se había convertido en un objetivo. Pero al mirar fijamente a los fríos ojos de Caleb, se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Ya no le importaba su reputación. No le había importado casi nada desde la muerte de Margaret. El aislamiento, las conversaciones en susurros que se interrumpían al entrar en la tienda, las miradas compasivas de las mujeres que solían llamarlo amigo. Nada de eso importaba. Lo que importaba era el recuerdo de los ojos desorbitados que lo habían mirado sin juzgarlo. Ojos que pertenecían a alguien que entendía la supervivencia sin concesiones, que había aprendido a no confiar en nada ni en nadie, y aún así había intentado alcanzar la comida que le había ofrecido. Owen, llamó Caleb sin apartar la vista de Taad. Da la vuelta. Marcus, revisa el ahumadero. Nuestra presa está cerca y estoy harto de juegos. Este era el momento, la encrucijada donde Taad tuvo que elegir entre el camino seguro y el correcto. Entre protegerse a sí mismo y proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma, entre el hombre que había sido y el hombre en el que podría convertirse. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? Disparar un tiro de advertencia y arriesgarte a un tiroteo que podría dejarte muerto y a ella indefensa. O bajar tu arma y esperar que 3 hombres armados muestren piedad a algo que temen. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías. Porque lo que Taad decidiera a continuación determinaría si vivía como un cobarde o moría como un hombre digno de recordar. Ella no es un animal, dijo Taad en voz baja, su rifle todavía apuntando al corazón de Caleb. Es una persona. Asustada, herida, pero sigue siendo una persona. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. La expresión de Caleb cambió de la confianza depredadora a algo mucho más peligroso. La mirada de un hombre que acaba de confirmar sus peores sospechas. Marcus se acercó, cuerda lista. Has estado escondiendo a una mujer ahí arriba. ¿Qué clase de mujer se descontrola y mata ganado? La que ha estado sobreviviendo sola en condiciones que destrozarían a cualquiera de ustedes en una semana, respondió Saad. La que merece una oportunidad para recordar lo que significa ser humano. Owen había llegado a la parte trasera del granero. A través de la vieja madera, Taad podía oírlo probando la puerta trasera,
buscando otra forma de entrar. El tiempo se agotaba, y ella estaba atrapada entre hombres armados que la veían como un monstruo al que destruir o algo peor. Caleb sacó su pistola con un movimiento fluido. «Baja el rifle, Carmichael, ahora mismo, o asumiré que eres tan peligroso como lo que sea que estés protegiendo». 3 armas contra una. Una mujer en el desván que podría huir, podría luchar, podría hacer algo impredecible que los matara a ambos. Lo inteligente era rendirse. Lo seguro, llegar a un acuerdo. Pero Taad pensó en las últimas palabras de Margaret antes de que la fiebre la dominara. Como le había hecho prometer que encontraría algo por lo que valiera la pena vivir. Algo que lo alejaría del borde de convertirse en un fantasma, atormentando su propia vida. Lo había encontrado, y que se condenara si dejaba que los hermanos Brennan lo destruyeran por 50 monedas de plata. No, dijo Taad, y lo decía en serio. El tiroteo que estalló daría que hablar en Cedar Ridge durante años. Pero lo que ocurrió en los segundos previos al primer disparo cambiaría todo lo que Taad creía saber sobre la mujer escondida en su granero. Porque algunas personas nacen salvajes, y otras se vuelven salvajes por circunstancias que escapan a su control. Pero unos pocos se vuelven salvajes por elección propia. Al decidir que sobrevivir no es suficiente, y que vale la pena luchar por algunas cosas, incluso cuando las probabilidades solo prometen la muerte. El primer disparo provino de Owen desde la puerta trasera del granero, no dirigido a Taad, sino disparado al aire como advertencia. El sonido rompió el silencio de la mañana como un cristal roto, y todo lo que siguió sucedió en un instante. El arma de Caleb rozó el cuero justo cuando el rifle de Taad habló. La bala le dio a Caleb en el hombro, girándolo hacia un lado y dejando caer su pistola al suelo. Marcus levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, algo imposible sucedió. Ella cayó del desván como una estrella fugaz. No por la puerta, ni por una escalera, sino directamente por la ventana lateral del desván en una explosión de vidrio y madera astillada. 6 metros hasta el suelo, aterrizando agachada, absorbiendo el impacto como si hubiera nacido para caer desde alturas que deberían haberle destrozado los huesos. Marcus se giró hacia esta nueva amenaza. Su arma se balanceaba en su dirección, pero ella ya se estaba moviendo. No huía del peligro, sino directamente hacia él. Hacia él. El grito que brotó de su garganta no era humano. Era el sonido que emite un puma cuando está acorralado. Cuando todo instinto se vuelve violento, cuando la supervivencia exige sangre. Marcus disparó de una vez. Salvaje, presa del pánico, fallando por centímetros antes de que ella lo alcanzara como una fuerza de la naturaleza. Cayeron juntos. El caballo de Marcus se encabritó y gritó mientras ella se cernía sobre su arma con dientes que habían aprendido a aguantar o morir. El arma se le escapó de las manos, dando vueltas y vueltas hasta aterrizar en el arroyo que bordeaba la propiedad de Taad. Owen rodeó el granero a toda velocidad, pálido de terror. Lo que fuera que esperaba encontrar. No era esto. No era una mujer moviéndose como un líquido mortal. No era Marcus gritando mientras lo sujetaba con una fuerza que parecía imposible para su tamaño. Taad blandió su rifle hacia Owen, pero el hombre ya se retiraba, olvidando su arma en su necesidad de distanciarse de algo que su mente no podía procesar. «Dios mío», gritó Owen, tambaleándose hacia atrás. «¿Qué es eso?» Caleb se puso de pie con dificultad, agarrándose el hombro herido, con el rostro contraído por el dolor y la furia. La sangre se le filtraba entre los dedos, tiñendo su camisa de un rojo oscuro. «Mátala», le gritó a Owen. «Mata a ese maldito animal». Pero Owen ya estaba montando su caballo. El pánico anulaba cualquier lealtad que sintiera hacia sus primos. «No me apunté a esto», respondió, espoleando a su caballo hacia las colinas. «Esto no es natural». Soltó a Marcus con un gruñido y se giró hacia Caleb, con los labios fruncidos, mostrando unos dientes manchados de sangre que no era suya. Marcus rodó hacia atrás, agarrándose el brazo destrozado, con el rostro pálido por la conmoción.
La cuerda que había planeado usar con ella yacía olvidada en el suelo, y no hizo ningún movimiento para recuperarla. Por un instante, la escena se mantuvo como una pintura de violencia interrumpida. Caleb sangrando y furioso, Marcus destrozado y gimiendo, Owen desapareciendo por la colina en plena retirada. Y en el centro de todo, ella se erguía como un espíritu vengador, su cabello alborotado reflejando la luz de la mañana, sus ojos llenos de una rabia profunda que denotaba años de persecución por hombres exactamente como estos. Taad se interpuso entre ella y Caleb, con el rifle aún listo, pero apuntando con seguridad al cielo. Se acabó, dijo, con la voz llena de autoridad de quien ha visto una guerra de verdad. Llévate a tu primo y lárgate de mi propiedad. No vuelvas. La mano sana de Caleb se movió hacia un cuchillo en su cinturón. Pero una mirada a su rostro le hizo cambiar de opinión. Ella seguía cada uno de sus movimientos como un depredador acechando a su presa. Y algo en su postura prometía que el siguiente hombre que amenazara con violencia encontraría más de lo que podría manejar. Esto no ha terminado, Carmichael, siseó Caleb apretando los dientes. El ayuntamiento se enterará de esto, de lo que ocultas, de quien nos atacó. Diles lo que quieras, respondió Taad. Pero entraste en mi propiedad armado y amenazante. ¿Defendí lo que es mío? Las palabras lo sorprendieron tanto como a Caleb. ¿Qué es mío? ¿Cuándo había empezado a pensar así en ella? ¿Cuándo protegerla se había vuelto más importante que protegerse a sí mismo? Caleb ayudó a Marcus a ponerse de pie y juntos se tambalearon hacia los caballos que les quedaban. El brazo de Marcus colgaba inerte a su lado, y el hombro de Caleb necesitaría atención pronto, o una infección acabaría con lo que la bala había empezado. Mientras se alejaban, Caleb lanzó una última amenaza. $50, Carmichael. Alguien los cobrará, y cuando lo haga, recordará quién se interpuso en su camino. El sonido de cascos se desvaneció en la distancia, dejando a Sad a solas con ella por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento. Permaneció completamente inmóvil, observando el horizonte por donde habían desaparecido los jinetes. Su respiración era rápida y superficial. Cuando finalmente se giró para mirarlo, vio algo en sus ojos que no había estado allí antes. No exactamente gratitud, sino reconocimiento. El reconocimiento de que la había elegido por encima de su propia seguridad, de que se había interpuesto entre ella y hombres que la habrían destruido sin dudarlo. Dio un paso hacia él, luego se detuvo, con la cabeza inclinada en ese gesto familiar. Y por primera vez desde que la encontró, pronunció una palabra, apenas un susurro formado por cuerdas vocales que habían olvidado el habla humana. Pero inconfundiblemente, imposiblemente, una palabra que él entendió. Kestl, dijo, tocándose el pecho con una mano manchada de sangre. Su nombre, le había dado su nombre. Y en ese momento, Thaddeus Carmichael se dio cuenta de que ya no protegía a un animal salvaje, ni siquiera a una mujer perdida. Estaba protegiendo a alguien que acababa de recuperar su humanidad de la naturaleza salvaje que la había criado. Pero mientras la observaba limpiarse la sangre de Marcus de los dientes con el dorso de la mano, se preguntó si la humanidad era algo que podía recuperar por completo, o si se había convertido en algo completamente nuevo, algo que el mundo nunca había visto antes, algo que lo necesitaría tanto como él comenzaba a necesitarla a ella. El nombre flotaba entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Kestrel. Le sentaba a la perfección. La aguda inteligencia de un ave de caza. La naturaleza salvaje que no se podía enjaular. La gracia que emanaba de vivir siempre al borde de la huida o la lucha. Taad enfundó su rifle y se dirigió lentamente hacia la bomba de agua cerca de su porche. La sangre aún manchaba sus manos y boca. Y aunque una parte de él comprendía que la violencia había sido necesaria, otra parte se preocupaba por lo que podría hacer si volvía a ser amenazada. Movió la palanca de la bomba hasta que salió agua limpia y luego le hizo un gesto para que se acercara. Ella se acercó con el mismo cuidado cálculo. Había mostrado antes, pero algo había cambiado. La desesperación había desaparecido,
reemplazada por un curioso cansancio que parecía casi humano. Cuando llegó a la bomba, no comprendió de inmediato su propósito. Inclinó la cabeza mientras observaba el agua fluyendo, claramente desconcertada por la idea de que el agua brotara del metal y la madera. Ta'ad ahuecó las manos bajo el chorro y se llevó agua a la cara, lavando el polvo y la tensión de la mañana. Ella observó atentamente y luego imitó sus movimientos. Pero cuando el agua fría le tocó la piel, se sobresaltó con una fuerte inspiración, con los ojos abiertos de sorpresa. Entonces lo impactó. Probablemente nunca había probado agua limpia y fría de una bomba. Su supervivencia había dependido del agua del arroyo, de los charcos de lluvia, de lo que la naturaleza le ofreciera. Esta simple comodidad le era tan ajena como su existencia salvaje lo era para él. Lo intentó de nuevo, esta vez preparada para el impacto del frío. Mientras se lavaba la sangre de las manos y la cara, Ta'ad vislumbró a la mujer que se escondía tras los instintos de supervivencia de la naturaleza. Sus movimientos se volvieron más deliberados, menos puramente reactivos. Incluso pareció disfrutar. La sensación le cerraba los ojos mientras el agua goteaba de su barbilla. Pero sus momentos de paz se hicieron añicos cuando nuevos sonidos resonaron por el valle. Caballos de nuevo, pero más esta vez. Muchos más. Los hermanos Brennan habían llegado al pueblo, y por lo que se oía, habían convencido a otros de unirse a su causa. La transformación de Kestrel fue instantánea y completa. Cada músculo se tensó, sus manos se curvaron en garras y la mirada salvaje regresó a sus ojos con doble intensidad. Giró hacia los sonidos que se acercaban, con un gruñido grave formándose en su garganta. «Tranquila», dijo Sad en voz baja, aunque el corazón le latía con fuerza. «Tranquila, chica». Entre los árboles, contó al menos 6 jinetes, tal vez más. Hombres del pueblo que habían oído la versión de los hermanos Brennan y habían decidido que $50 valían la pena el riesgo. Hombres que se habían convencido de que estaban cazando a un monstruo, no a una persona. Kestrel regresó al granero, con la mirada buscando rutas de escape. Pero Ta'ad sabía que correr solo retrasaría lo inevitable. Estos hombres la rastrearían hasta encontrarla, y la próxima vez podría no haberla avisado con antelación. «Escúchame», dijo con urgencia, moviéndose para bloquear su retirada. «Te perseguirán eternamente si corres, te rastrearán como a un animal y te meterán en una jaula o algo peor. Pero si te quedas, si confías en mí, podremos demostrarles que no eres lo que creen». Ella negó con la cabeza con violencia, comprendiendo más de lo que él esperaba. Su experiencia con humanos, excepto con él, le había enseñado que los grupos de hombres significaban dolor, miedo y probablemente muerte. Todos sus instintos le gritaban que huyera. Los jinetes coronaron la colina y a Ta'ad se le encogió el estómago. El sheriff Watson los guiaba, con su placa brillando a la luz del sol y el rostro sombrío y decidido. Detrás de él cabalgaba el ayudante Carson, el alcalde del pueblo, y 4 hombres más a los que Ta'ad reconocía de los servicios religiosos a los que ya no asistía. Hombres respetables que se habían convencido de que estaban protegiendo a su comunidad. El sheriff Watson siempre había sido justo, pero inflexible. Si venía a arrestar o eliminar a lo que él creía que era un animal peligroso, ninguna palabra lo haría cambiar de opinión. Y con el alcalde presente, esto se había convertido en un asunto oficial del pueblo. «Kestrel», dijo Ta'ad en voz baja, sin apartar la vista de los jinetes que se acercaban. «¿Entiendes lo que te digo? Intentarán llevarte, matarte, tal vez. La única oportunidad que tenemos es que me dejes demostrarles que no eres peligroso». Emitió un sonido que era mitad risa, mitad gruñido. «No peligroso». Simplemente demostró lo peligroso que podía ser cuando la acorralaban. La sangre aún manchaba la tierra donde Marcus había caído, y sus dientes aún tenían el sabor de la violencia. Los guionistas estaban lo suficientemente cerca como para que Ta'ad pudiera ver la expresión del sheriff Watson.
Era la mirada de un hombre que había venido a hacer un trabajo desagradable y tenía la intención de llevarlo a cabo sin importar las complicaciones. Ese es Carmichael. La voz de Watson resonó por el patio con autoridad oficial. Tenemos que hablar de lo que pasó aquí esta mañana y de lo que escondes. Kestrel se tensó como un resorte cargado de muerte, lista para luchar o huir. En segundos, tomaría una decisión que determinaría si vivía como algo más que un animal o moría como algo menos que humano. Y Taad se dio cuenta de que su elección también determinaría en qué clase de hombre se convertiría. El tipo de hombre que se quedaba impotente mientras el miedo destruía la inocencia. O el tipo de hombre que había aprendido que algunas batallas valían la pena librarlas incluso cuando la victoria parecía imposible. Los jinetes formaron un semicírculo alrededor de su propiedad, cortando las rutas de escape con practicada eficiencia. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que ella era lo único peligroso en sus tierras. El sheriff Watson desmontó con los movimientos cuidadosos de un hombre que había aprendido a no subestimar ninguna situación. Su mano descansaba sobre la culata de su pistola, pero aún no la había desenfundado. Una pequeña misericordia que le dio a Taad la esperanza de que esto terminara sin más derramamiento de sangre. «Buenos días, Taad», llamó Watson. Su voz cargaba con el peso de un asunto oficial mezclado con arrepentimiento personal. Ojalá estuviera aquí por motivos sociales. Pero los chicos Brennan llegaron al pueblo con unas acusaciones inquietantes. Dijeron que los atacaste mientras ocultabas algo peligroso. Los chicos Brennan entraron en mi propiedad armados y amenazantes, y él respondió, se está colocando entre Kestrel y el semicírculo de jinetes. Defendí lo mío. El alcalde Utechkins, un hombre blando que nunca se había enfrentado a un peligro real, se inclinó hacia adelante en su silla. Dijeron que era una mujer. Sad, una mujer salvaje que atacó a Marcus como un animal. Lo mordió con tanta fuerza que el doctor Peterson tuvo que suturar las heridas. Detrás de Taad, Kestrel permaneció completamente inmóvil. Pero él podía sentir la tensión que irradiaba de ella como el calor de una forja. Entendía lo suficiente como para saber que estos hombres representaban la misma amenaza que los Brennan, solo que con más autoridad oficial. Su nombre es Kestrel, dijo Taad en voz baja, y se defendió cuando 3 hombres armados la acorralaron como una presa. El agente Carson, de apenas 20 años y ansioso por demostrar su valía, se removió nervioso en su silla. Taad, no puedes tener a una mujer salvaje en tu propiedad. No es natural. No es seguro para la comunidad. La palabra natural golpeó a Taad como un golpe físico. ¿Qué tenía de natural un niño abandonado en la naturaleza? ¿Qué tenía de natural obligar a alguien a sobrevivir solo desde la infancia, aprendiendo a no confiar en nada ni en nadie? ¿Qué tenía de natural los hombres? ¿Quién preferiría destruir lo que no entendieron que tratar de ayudarlo a sanar? Ella no es salvaje por elección, dijo Taad. Su voz llevaba una ventaja que hizo que varios caballos se pusieran nerviosamente. Ella es salvaje porque tenía que serlo, porque a nadie más le importaba lo suficiente como para ayudarla a recordar como ser humano. El sheriff Watson estudió la cara de Taad con el ojo practicado de un hombre que había pasado años leyendo culpa e inocencia. ¿De dónde vino ella? ¿Taad? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? La encontré esta mañana. Herido, hambriento, asustado. Hizo lo que cualquier hombre decente haría. Ofreció comida y refugio. Taad mantuvo su voz estable, aunque su corazón golpeó contra sus costillas. Lo que hicieron los Brennan Boys fue Hunter como un animal por dinero de la recompensa. Bounty Money, autorizó el ayuntamiento, el alcalde Utechkins intervino, su voz tomando un tono pomposo. 50 pesos por lo que haya sido aterrorizando a nuestros ciudadanos. Killing livestock, frightening children. Taad felt Kestrel tense behind him. She understood more of their conversation than anyone realized. And the mention of hunting her for money brought back memories of other men, other threats, other times. She barely escaped with her life. Show yourself, miss,
Sheriff Watson called past Taad. Nobody's going to hurt you if you cooperate. But we need to see what we're dealing with. El silencio se extendió como un cable tenso. Alguien lo suficientemente hermoso como para detener la conversación, pero lo suficientemente peligroso como para hacer que los hombres adultos cambien incómodos en sus sillines. Ella es solo una niña. Una niña que arrancó el brazo de Marcus Brennan abierto con los dientes. El alcalde Utechkins respondió, aunque su voz carecía de su convicción anterior. Una niña que vive como un animal y ataca a los hombres decentes. Los labios de Kestrel se retiraron ligeramente, mostrando dientes que habían probado la sangre esa mañana, pero ella no gruñó o crujió. En su lugar, 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 ella estuvo directamente a la gafa, por lo que a los que les dio los dientes, por lo que no lo vio directamente, a los que él no había crujido. Bestia. ¿Cuál es tu historia, señorita? ¿Dónde está tu gente? ¿Cómo llegaste a estar viviendo salvaje? No respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de cara a cara, leyendo intenciones, midiendo amenazas. Cuando finalmente habló, su voz era difícil por el desuso, pero inconfundiblemente humano. No hay personas, dijo lentamente, cada palabra cuidadosamente cazó. Solo los bosques, solo un bosque, solo sobrevivieron. Animal. Ella misma. En una mano para silencio. La pregunta es, ¿qué pasa ahora, señorita? ¿Puedes vivir pacíficamente entre las personas? ¿Puedes controlar tus instintos cuando están amenazados? Kestrel miró a Taad. Algo que pasa entre ellos que ninguno de los otros hombres podía leer. Confía, tal vez, o simplemente el reconocimiento de que sus destinos ahora estaban entrelazados si lo eligieron o no. Aprende, dijo finalmente. ¿Quieres aprender? Las dos palabras conllevaron más peso que cualquier discurso. No solo hablaba de aprender a vivir entre las personas. Estaba hablando de aprender a ser humano nuevamente. Para reclamar algo que el desierto le había quitado. Pero antes de que el sheriff Watson pudiera responder, el sonido de acercarse a los Beatats se rompió el momento. Los nuevos ciclistas abrieron la colina y la sangre de Taad se convirtió en hielo cuando reconoció al caballo principal. Caleb Brennan había regresado, su brazo en una onda cruda, su rostro se torció de dolor y furia. Pero peor que su presencia fue lo que trajo con él. Alguaciles federales con órdenes de arresto y armas. Hombres que no serían influenciados por la política local o apelaciones. Hombres a los que les habían dicho que estaban cazando a un asesino y que tenían la autoridad para disparar primero y hacer preguntas más tarde. La verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Y esta vez hablar no sería suficiente para salvar a ninguno de ellos. Los alguaciles federales montaron con la eficiencia fría de los hombres que habían pasado años persiguiendo fugitivos peligrosos en territorios indominables. Marsal Hayes, un hombre desgastado con ojos grises de acero, desmontó y se acercó con papeles que ya están en la mano. Detrás de él, Marsal Porter mantuvo su rifle listo, escaneando la escena con sospecha profesional. Thaddeus Carmichael, anunció Hayes, su voz con el peso de la autoridad federal. Tenemos una orden para la captura de un individuo peligroso que se informa que está en su propiedad. Ponte a un lado. Caleb Brennan sentó su caballo detrás de los mariscales, su brazo herido acunó su pecho, su sonrisa victoriosa a pesar del dolor. Te dijeron chicos que ella era mortal. Cerca de arrancado el brazo de mi primo limpio y Carmichael aquí la ha estado protegiendo, ayudándola a esconderse. El sheriff Watson parecía incómodo con la escalada. Marsal Hayes, este sigue siendo un asunto local. La mujer no ha sido acusada de crímenes federales. El asalto a un cartero federal cambia que, Hayes respondió, consultando sus documentos. Marcus Brennan estaba entregando correo a los asentamientos periféricos cuando se atacó. Eso lo convierte en nuestra jurisdicción. El corazón de Taad se hundió. Marcus nunca había sido un transportista masculino. Era una mentira diseñada para traer autoridad federal. Pero demostrar que tomaría tiempo que no tenían,
y a estos mariscales les habían dicho que estaban cazando a un asesino salvaje. Kestrel dio un paso adelante, colocándose junto a Taad en lugar de detrás de él. El movimiento envió ondas de tensión a través de ambos grupos de jinetes. Se puso de pie, conociendo a la mirada de Marsal Hayes sin estremecerse, no mostró ninguna señal de la criatura salvaje que esperaban encontrar. «Vienes con nosotros, señorita», dijo Hayes, aunque su voz tenía menos certeza que antes. Lo que sea que le hubieran dicho que esperara, esta joven compuesta no era así. «No», dijo Kestrel simplemente. La palabra llevaba finalidad que hizo varios los caballos se dejan de lado nerviosamente. Marsal Porter levantó su rifle. «Señora, no tienes una opción en el asunto. Estás bajo un arresto federal por asalto con la intención de matar». Fue entonces cuando Sad tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Se puso delante de Kestrel, protegiéndola con su cuerpo y miró a Marsal Hayes directamente a los ojos. «Ella es mi esposa», dijo claramente. «Como de esta mañana, casada bajo la ley de territorial con el sheriff Watson, como testigo». Los ojos de Watson se ampliaron, pero podría contradecir la declaración. Atrapó algo en la expresión de Taad que lo hizo. «Aviso en la ley territorial», dijo lentamente. «Si Taad dice que están casados, lo presenciaré». Kestrel miró a Taad con confusión y algo que podría haber sido gratitud. No entendía completamente las implicaciones legales, pero entendió la protección cuando la vio. «La orden federal reemplaza el matrimonio», gruñó Porter, pero Hayes levantó una mano restrictiva. «En realidad, no es así. No cuando el presunto delito fue de defensa propia, y el demandante tiene antecedentes de presentar informes falsos». Hayes claramente había investigado más de lo que Caleb había esperado. Los tribunales territoriales manejan disputas domésticas. La cara de Caleb se volvió púrpura de ira. «Ella no es civilizada. Ella no puede casarse. Mírala». Pero todos la miraban. De pie junto a Taad, limpiado de sangre y tierra. Kestrel ya no parecía una criatura salvaje. Parecía una mujer joven que había sobrevivido a las probabilidades imposibles y encontró a alguien dispuesto a pararse entre ella y un mundo que temía lo que no entendía. Casos desestimados en espera de revisión territorial. Hayes anunció doblar sus papeles. «Las autoridades locales pueden manejarlo desde aquí». Mientras los mariscales federales se alejaron, llevándose a un furioso Caleb Brennan con ellos, el sheriff Watson se acercó a Taad y Kestrel. «Sabes que esta historia de matrimonio no se mantendrá para siempre. Eventualmente, la gente hará preguntas». Sad miró a Kestrel, que lo estaba mirando con ojos que tenían profundidades que solo comenzaba a entender. «Tal vez para entonces ya no será una historia». Ella inclinó su cabeza en ese gesto familiar. Pero esta vez se parecía menos a la curiosidad animal y más como la contemplación humana. «Marido», dijo con cuidado, probando la palabra. Entonces con algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. «Enséñame». Si ha estado disfrutando de esta historia de supervivencia, amor y segundas oportunidades, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener cuentos más increíbles del viejo oeste. 6 meses después, la gente de Cedar Ridge le diría que siempre habían sabido que Kestrel Carmichael era solo una mujer que se había perdido en el desierto cuando era niño. Afirmarían que nunca habían creído las historias salvajes sobre chicas de lobo y ataques salvajes. La memoria como la reputación podría remodelarse cuando se adaptaba a todos los involucrados. Pero que sabía la verdad. Se había casado con una mujer que había olvidado como ser humano y recordaba algo mejor, como ser libre. Ella le enseñó que la supervivencia no se trataba de esconderse de los peligros del mundo, sino de encontrar a alguien que valga la pena enfrentarlo. Y a veces tarde en la noche, cuando el viento aullaba a través de los picos de Colorado, los vecinos escuchaban sonidos del rancho Carmichael que los hizo acercar sus mantas y revisar las cerraduras de su puerta. No porque tenían miedo, sino porque envidiaban la salvaje libertad que resonaba en esas llamadas lejanas. Algunas personas nacen para ser domesticados.
Otros nacen para correr gratis. Pero los más raros encuentran a alguien que correrá a su lado sin importar a dónde conduzca el sendero. Ahora, haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Haga clic en el video ahora.